la sección que va desde el versículo 12 hasta el versículo 14, hasta el versículo 17, aunque no vamos a cubrir toda esta sección, pero toda esta sección hay una unidad en ella, y bueno, ya les voy a explicar más o menos cómo está la dinámica. Dice así: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte para los que llevan a la muerte, para aquellos olor de vida para los que lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Este fragmento, al igual que la palabra de Dios en general, está rico en enseñanzas profundas de parte del Señor, y por esta razón, aunque mi intención inicial cuando diseñamos los calendarios de predicación era cubrir toda la sección del 12 al 17, he decidido, conforme me acerqué a ella, dividirlo en dos: hoy del 12 al 13 y la próxima semana del 14 al 17. Y es que yo no sé si usted ha logrado experimentar la belleza de enfrentarse a la palabra de Dios con tiempo, con un corazón dispuesto, y dejar que sea Dios el que le muestre su sabiduría, su magnificencia en su palabra. Una mañana de estas estaba orando, y para los que me conocen saben que yo a veces batallo principalmente en las mañanas recién levantado con aterrizar mi mente, ¿verdad? Yo a veces digo que mi mente es como un globo de aire caliente que desde que me levanto está tratando de irse a otro lugar, como estar un paso adelante, y a veces me cuesta disfrutar las cosas que estoy viviendo en el momento en que las estoy viviendo. Y cuando estoy en las mañanas en mi tiempo devocional no es una excepción. Entonces trato de aterrizar mi cerebro y de traer mi corazón de verdad ante la presencia del Señor para poder tener un rato rico con Él. Y entre las cosas que por ejemplo hago es que oro cerca de una ventana, y una de las herramientas o las estrategias que tengo es que me pongo a ver todos los tipos de verdes que hay en el paisaje. Ustedes han hecho eso, por ejemplo, vuelvan a ver para allá y traten de contar cuántos tipos de verdes hay en ese pasaje. Y eso me lleva a meditar en cómo la creación revela quién Dios es, su majestad, y eso me acerca a mi mente a la presencia del Señor. Otra manera en que trato de ver al Señor y aterrizar mi mente es por medio de lo que soy. Trato de ver mis brazos, mis manos, mis dedos, cómo funcionan, y puedo ver la complejidad, la sabiduría, la perfección a través de lo que el Señor ha creado en mis hijos, en mi esposa, hasta en Keiki, en el pueblo, ¿no parece? La perfección del Señor en la creación me ayuda a acercarme más a Él. Pero siempre se los he dicho, y sigue siendo mi consejo, de las cosas que más me ayudan
a realizar y tener claridad sobre quién Dios es, sobre quién es mi Padre Celestial, al cual me estoy acercando, es su palabra. Es el testimonio que me da constantemente la palabra de Dios de la santidad, de la perfección, de lo hermoso que es mi Dios. Dice la Biblia en el Salmo 19 que la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, que el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo, que los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón, que el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, que las sentencias del Señor son verdaderas, todas aquellas son justas, son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado, más dulce que la miel, dice, que la miel que destila del panal. Y ese salmo lo leo bastante, tratando de meditar en esto que está enfrente de mí, tratando de cada día profundizar más, mientras dejo que la misma palabra me lleve a las profundidades. ¿A quién le gusta la miel de abeja? Aquí. Yo tengo un problema con la miel de abeja, me he dado cuenta últimamente. Cada vez que paso por la cocina, la facilidad de una tostada con un montón de miel de abeja es impresionante en mi casa, ¿verdad? Y cuando yo medito en lo deliciosa, cuando me la empiezo a imaginar esa miel de abeja encima de la tostada, este salmo me hace preguntarme si yo deseo de la misma manera la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. El Salmo 119 lo confirma igual. Dulces son las palabras mías, dice Dios, a tu boca. Son más dulces que la miel. Como cantábamos ahora, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, según también el Salmo 19. Y como hemos estudiado en segunda de Timoteo, no solo es toda la palabra la que es inspirada por Dios, lo cual nos da un descanso delicioso de saber que podemos abrir los 66 libros de la Biblia y poder encontrar al Señor, su profundidad, su perfección y su santidad en cada pasaje, porque qué difícil aquellos que creen en la teología liberal, donde son ellos los que ahora tienen que decidir qué es la palabra de Dios y qué no. Qué inseguridad, desconfianza y desconsuelo puede traer creer en un Dios así. Mas nosotros tenemos la certeza de que todo lo que hay en la palabra de Dios es útil, es bueno para corregir, para instruir, para guiar a todo siervo fiel del Señor en los caminos del Señor. Y para aquellos que no han experimentado esto de lo que yo les estoy hablando, o tienen sus dudas de que si es verdad lo que Dani está diciendo, que no sería nada extraño que hubieran personas dentro de la iglesia que todavía batallan con esto, dice el Salmo 34, versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno y que delicioso es los que se refugian en Él. El Señor nos llama a probarlo, nos invita a que vayamos a su presencia y que empecemos a disfrutar de la bendición que hay de estar en Él. Y por esta razón es que decidí dividir la prédica en dos, porque es tan profundo y tan delicioso todo lo que el Señor revela en cada uno de sus versos que dije, no puedo simplemente correr a través de estos versículos y dejar de lado algunas de las cosas que siento que el Señor nos está enseñando por medio de la situación que Pablo está describiendo en estos versículos. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta mañana en que nos has traído a este lugar para adorarte. Gracias porque podemos adorarte por medio de la música, por medio de las ofrendas, por medio de la oración, por medio de la convivencia, pero también por medio de la predicación de la palabra. Te pedimos que nos ayudes a recibirla en el nombre de Jesús y que proteja nuestro corazón de todas las cosas que no vienen de ti, para poderte ver con la pureza que te caracteriza y seguirte y querer ser cada día más como tu Hijo. En el nombre de Él, de tu Hijo Santo Jesús, oramos. Amén. Bien, el contexto, siempre importante recordarlo. Pablo ha plantado la iglesia en Corinto
y estando lejos de Corinto, probablemente en Éfeso, recibe comunicados de parte de varias personas de que dentro de la iglesia, aunque están pasando muchas cosas hermosas, hay un grupo de falsos maestros que están trayendo falsa enseñanza a los discípulos de la iglesia local. Pablo, entonces, como había escrito ya al final de la primera carta a los Corintios, decide ir y visitarlos. Y cuando llega ahí, se da cuenta no solo de que hay falsos maestros, no solo de que los falsos maestros están alcanzando a las personas, sino que las personas ya les está costando distinguir en Pablo el apóstol de Cristo, que alguna vez habían abrazado, aquel portador de las verdades celestiales. Estaban teniendo problema en distinguir a quién seguir. Y Pablo tiene que confrontarlos en amor, pero los confronta. Levanta su voz en medio de la congregación. Y la Biblia describe, y la historia de la iglesia, que esa visita termina siendo muy dolorosa por ese choque que hay entre las verdades de Cristo y las mentiras de los hombres en el corazón de la iglesia. Pablo tiene que partir. Y cuando parte, escribe una carta después a la distancia, que Pablo mismo describe como esa carta dolorosa, donde vuelve a enfrentar muchas de las situaciones corregidas o que buscaba corregir, esas situaciones que buscaban desacreditarlo a él y torcer esa enseñanza divina. Esa carta dolorosa la escribe con fuerte esperanza y confianza en la palabra de Dios, no en él, no confianza en lo que él pueda persuadir mejor que los maestros que estaban allá, falsos, persuadiendo también. Confianza en la palabra de Dios. Pablo sabe que para los cristianos la palabra de Dios tiene efecto en los corazones. Que la exposición de la sana doctrina causa corrección y sanidad en la vida de los cristianos. Y que como resultado de esto, aquellos que estaban torciéndose podrían corregir su camino y reencontrarse en Cristo juntos de nuevo, Pablo y ellos y los demás cristianos, para vivir en gozo en el centro de la voluntad de Dios. No en el centro de la voluntad de Pablo, no en el centro de la voluntad de cualquier otro maestro que estaba influyendo a los corintios o los falsos maestros, sino siempre en el centro de la voluntad de Dios. Y sabemos por el capítulo 7, que así como Pablo planeó, se dio en los corazones de aquellos que eran de la fe. Pablo tiene una confianza en las palabras de Jesucristo cuando él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pablo de nuevo no se preocupa porque escuchen su voz, sino por presentar la voz del buen pastor a ellos. La misma que Pablo presentó y la misma que Pablo sigue sabiendo y confiando en que esto los va a llevar a todos como un solo rebaño a los pies de Cristo. Y aquí estamos. Pablo se entera del deseo de la iglesia de sanar todas sus heridas. Y después de enterarse de esto por medio de Tito, que es de lo que se está hablando en el pasaje, se escribe 2 de Corintios. Y como les dije anteriormente, recordemos nada más por el contexto de la enseñanza de hoy, 2 de Corintios dividido en 3 secciones, del capítulo 1 al capítulo 7, donde Pablo sigue sanando las heridas de la iglesia y fortaleciendo su relación con ellos, reconciliándose con los corintios y rescatando su apostolado ante ellos para que ellos puedan ser bendecidos por la enseñanza divina que él trajo. Del 8 al 9 habla sobre la generosidad de la iglesia y del 10 al 13 se refiere ultimadamente a este grupo que sigue tratando de contaminar la iglesia. Pero como vamos a seguir viendo a lo largo no solo del texto de hoy, sino que a lo largo de estos primeros 7 capítulos, por lo que les acabo de mencionar,
una de las razones por las cuales los corintios se habían desviado de el apostolado de Pablo fue porque esos falsos maestros habían creado también una manera distorsionada de evaluar a un verdadero cristiano. En este caso, a un verdadero líder cristiano. Entonces, la manera en que el enemigo trabaja no es simplemente trayendo enfrente de la verdad otra verdad, sino también redefiniendo el entendimiento de quién escucha sobre a quién tiene que escuchar. Por ejemplo, cuando la serpiente se acerca a Adán y a Eva, no simplemente les dice que hay otra verdad que ellos deberían de ponerle atención, sino que también les dice que esa verdad los va a poner a ellos en la posición donde las personas que deberían de escuchar son a ellos mismos. No solo distorsiona el mensaje, sino que empieza a distorsionar en las personas a quien tienen que ponerle atención. En el caso de Adán y Eva, ya no es necesario que le pongan atención a Dios, porque ustedes van a ser como dioses. Pónganse atención a ustedes y sigan lo que ustedes tengan en su corazón. En el caso de Pablo y los corintios, no solo habían falsas enseñanzas que estaban contaminando la iglesia, sino que dentro de esas falsas enseñanzas, los falsos maestros estaban tratando de hacerles ver que este apóstol no puede ser un apóstol. Vea todos los problemas que tiene, dijo que iba a venir y no vino, además sufre por aquí, lo apedrean por allá, es pobre por acá, no cae bien por aquí, tiene problemas por allá. Eso de fijo no puede ser alguien que viene del Señor. Al igual que pasa mucho hoy en día, estos falsos maestros enseñaban que los mejores líderes son los que hablan mejor, o los que tienen más riquezas, o los que tienen un mejor estatus económico o social. Ahora, esto no es algo nuevo en la iglesia de Corinto. Cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 4 y por ahí del capítulo 10 y el capítulo 11, como verdaderamente un problema que ya se estaba dando en la iglesia es que los corintios estaban poniendo los ojos en los hombres y no en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice qué es lo que está pasando? Que unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Cristo. Ellos estaban empezando a buscar favoritos según lo que ellos evaluaban que era el mejor postor, aquel que ofrecía la mejor opción de lo que el mundo dice que es lo que hay que seguir. Dice la historia, yo esto no lo sé, ni creo que la Biblia lo diga tan claramente, que Pablo probablemente no era el mejor orador, que había mejores oradores. Por ejemplo, se cree que Apolos, que también estuvo en parte discipulando la iglesia de Corintios, era un excelente orador. Entonces la iglesia estaba dividida porque unos querían seguir al que oraba mejor, que es el más tuanis de seguir, y no a Pablo, que probablemente no oraba tan bien. Y Pablo los corrige en ese momento y les dice: dejen de poner los ojos en los hombres, borren el estándar de los hombres y pongan sus ojos en Cristo y vean el estándar de Cristo. Además, vemos por la primera carta que también los más ricos eran los que mejor se creían estar dentro de la iglesia. Agarraban los mejores campos, se comían la comida primero que todos en la comunión y hasta llegaban y se emborrachaban con el vino que era para la cena del Señor, ¿verdad? Y Pablo dice: todo mal, todo mal. El corazón de esos está alejado de las intenciones del Señor. Esta mentira contaminaba la iglesia de esos tiempos y contaminaba la iglesia de hoy. Ellos decían algo así: una vida de sufrimiento, enfermedades y pobreza no puede ser el resultado de un hijo del rey.
Vean al que habla mejor, vean al que se viste mejor, vean al más hermoso, vean al que tiene más. Ese sí tiene que ser el ungido del rey. Y tal vez este nombre salió en los últimos años, en las últimas décadas, pero este evangelio tiene un nombre. ¿Cuál es? El evangelio de la prosperidad, o la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una corriente dentro del cristianismo que enseña que la fe en Dios se traduce directamente en bendiciones materiales, éxito financiero y salud. Sus defensores afirman que Dios quiere que sus seguidores sean ricos y prósperos en esta vida y que la pobreza o la enfermedad son signos de falta de fe o de pecado. Entonces, especialmente en América Latina o en Estados Unidos, la teología de la prosperidad está metida en todos los canales de la iglesia. Todas las venas han logrado alcanzar estas falsas enseñanzas o estos falsos maestros, la iglesia, y han contaminado el entendimiento de las personas de lo que tiene que ser el verdadero caminar del cristiano, de un líder cristiano, el verdadero caminar de la iglesia. Ahora, voy a tomarme la libertad, y esto lo hago no con el afán de bajar a nadie, sino con el afán de traer esta realidad enfrente de nuestros ojos, y que ojalá con dolor oremos por esta situación. Pero no según Dani, ni según las personas a las que Dani sigue, sino según Wikipedia, para que todos ustedes que tienen un dispositivo electrónico puedan accesar Wikipedia. Los mayores exponentes de la teología de la prosperidad que alcanzan nuestro círculo en Costa Rica son 4. Número 1, Guillermo Maldonado, cofundador y pastor principal del Ministerio Internacional El Rey Jesús en Miami, Florida. Es considerado uno de los predicadores más influyentes del Evangelio de la Prosperidad en América Latina y Estados Unidos. Número 2, Cash Luna, pastor guatemalteco y fundador de la Iglesia Casa de Dios en Ciudad de Guatemala. Luna es conocido por su labor como televangelista, ¿sí? Su iglesia es una de las congregaciones de más rápido crecimiento en Guatemala, con una asistencia semanal de aproximadamente 25,000 personas. 25,000 personas que andan buscando de Dios reciben dentro de la predicación que de todas las semanas, teología de la prosperidad, que les tuerce obviamente la manera de vivir su cristianismo en una manera que no honra al Señor. Joel Austin, pastor principal de Lakewood Church en Houston, Texas. Austin es autor de varios libros best sellers. Eso quiere decir como que los mejores vendidos, ¿verdad? Y su mensaje se centra en la prosperidad y el bienestar personal, lo que lo convierte en una figura prominente del Evangelio de la Prosperidad en Estados Unidos. Kenneth Copeland, fundador de Kenneth Copeland Ministries en Texas, es conocido por sus enseñanzas sobre la confesión positiva para alcanzar la prosperidad financiera y la salud. Ha sido una figura influyente en el movimiento de la prosperidad durante décadas. Oren por esas personas. Dos cosas importantes. Número 1, yo sé de estas personas hace muchos años porque conozco amigos pastores grandes de la fe. Por ejemplo, si ustedes van a escuchar ahora sobre las conferencias, como las conferencias en las que va a predicar Carlos Contreras, que es uno de los predicadores de la conferencia de San José, o Miguel Núñez, en la que íbamos a ir de República Dominicana, que hubieron un par de cambios en los planes. Todos ellos se han acercado, yo sé, por boca de ellos, a personas como Cash Luna y como Joel Austin para tratar
de mostrarles su error en la predicación del Evangelio, confiando, igual que Pablo, que esto los puede traer al entendimiento de su error. Pero no solo ellos han sido contaminados o están contaminando, digamos, en la iglesia, sino que en nosotros también hay mucho de eso. Todos tenemos un filtro contaminado donde creemos que el caminar del cristiano debería de traer cierto éxito mundano o cierta salud según el mundo. Si usted quiere aprender un poco más sobre este tema, les recomiendo que vea el documental llamado American Gospel. No sé cómo se traduce, Evangelio Americano, no sé, creo que puede estar en YouTube o puede estar en algunas de esas fuentes. Vean American Gospel para que ustedes vean y también revisen en qué estado pueda estar su corazón. Ahora, ¿por qué esto es una herejía? ¿Verdad? ¿Por qué esto es una herejía? De nuevo, las fuentes que traje son de Wikipedia. Si alguien tiene algún problema con lo que yo acabo de decir, agárrese con Wikipedia, ¿verdad? Por eso fui muy intencional en que las fuentes fueran Wikipedia y no lo que ya yo sé por mis fuentes. Pero vaya a Wikipedia y agárrese y llévelo ante el Señor para ver si esto que yo le acabo de decir es así como sí. Bueno, ¿por qué el Evangelio de la Prosperidad es una herejía? Número uno, distorsiona la naturaleza del verdadero Evangelio o el único Evangelio, según las palabras de Pablo. El Evangelio de Cristo se centra en la salvación, la gracia y la vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio de la Prosperidad hace que el enfoque sea la riqueza y el éxito personal en esta vida, lo que contradice el propósito de la fe cristiana. El otro día estaba leyendo un libro y el autor del libro dijo, el propósito, esto fue así, fue como de esas veces que uno está leyendo algo y como que le cae una bomba y uno dice, suave, un toque. El propósito por el cual vivimos es morir, digo. El propósito por el cual vivimos es morir. Y yo traté verdaderamente de agarrar esa frase y decir, ok, suave un toque, ¿cómo esto entra dentro de los parámetros bíblicos? ¿Cómo esto tiene, verdad, fundamento dentro de lo que yo sé que la Biblia me revela? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Para disfrutar de la creación y pasarla bien, para disfrutar de salud, ¿verdad? ¿Acaso la Biblia dice que cada día vamos a estar más sanos y cada día conforme vamos envejeciendo nuestro cuerpo está mejor, como para creer eso? ¿O para que todos tengamos la misma cantidad de riquezas o accesemos a las mismas cosas? Definitivamente no es algo que está pasando en el mundo ni que Dios dijo que fuera la intención. Obviamente la creación antes de Génesis 3 es diferente, pero en el momento en que entra el pecado y el Señor aún así en su soberanía permite que sigamos viviendo, ¿de qué se trata todo el tiempo que estamos aquí en la tierra? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención por la cual Dios no nos ha dado el castigo que todos merecíamos y ha permitido que el tiempo siga corriendo? ¿Cuál es el objetivo? Lo dice Pedro en sus cartas. ¿Cuál es? Conocer a Dios. Conocer a Dios. De eso se trata todo. De que conozcamos a Dios y que los que conocemos a Dios prediquemos a Dios para que otros lo conozcan. Porque el Evangelio de Jesucristo, es decir, las buenas noticias que tenemos en las manos, la iglesia, es salvación, gracia y vida eterna. Entonces estamos vivos verdaderamente con el propósito de morir, no de vivir eternamente con el pecado, sino de en algún momento morir y que la obra de Dios sea plena en los suyos. ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? Definitivamente no puede ser lo que el Evangelio de la Prosperidad dice. Bienestar y riqueza económica, para eso vivimos, ¿no? Vivimos, estamos vivos, y dice Pedro que el Señor en su gracia y su misericordia ha retrasado los tiempos con un solo objetivo: de que le conozcan, de que las personas se arrepientan y vivan para Él. Entonces, si usted es una de esas personas, ahora su tarea es predicar el Evangelio para que otras personas hagan eso, porque hay un momento que a todos nos va a llegar y es muerte o juicio, que incluye la muerte, es decir, cesar de vivir como estamos viviendo, para que pase verdaderamente lo que Dios quiere: vida eterna o muerte eterna para aquellos que lo negaron, que es el tema de la enseñanza también de la semana pasada. Pero es una herejía porque entonces distorsiona la naturaleza del verdadero Evangelio.
el Evangelio de Jesucristo. Es reemplazado por el Evangelio de las riquezas y el éxito personal. Además, es una falsa promesa de bienestar material. Los predicadores de la prosperidad enseñan que, y cuando estoy hablando de los predicadores de la prosperidad, no se aleje demasiado del contexto de lo que estamos predicando. Lo que se estaba predicando en la iglesia de Corintio era que si tienen suficiente fe y das dinero a su ministerio, Dios te recompensará con riqueza, salud y con éxito. Ellos no veían esto en Pablo y por eso estaban cada día más alejando a Pablo de la enseñanza o de la autoridad que tenía sobre la iglesia. Y esto no solo es engañoso, sino que es contrario a la enseñanza bíblica. El mismo testimonio de Pablo, cuando Pablo está comparando lo que eran estos falsos maestros con su verdadero apostolado, en 2 de Corintios, la misma carta, a partir del capítulo 11, ¿qué es lo que las presenta? Su gran fe por medio de cómo experimentaban las pobrezas, las persecuciones y todo tipo de sufrimientos. Y lo contrasta con esta vida llena de riquezas de aquellos que lo que están haciendo es torciéndolos y llevándolos por caminos equivocados. Jesús mismo vivió esa vida humilde y llena de aflicciones. Él dijo que hasta los zorros tienen a dónde dormir, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar la cabeza. Otra razón por la cual esto es una herejía es porque el amor al dinero es malo, es peligroso, no es bueno. Jesucristo predicó abundantemente sobre este tema. Uno de los temas, entre los 3 temas que más predicó Jesucristo, estaba, si no el primero, el amor al dinero o la idolatría al dinero. El Evangelio de la prosperidad convierte a Dios en un medio para obtener riquezas. Pero la Biblia advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El verdadero evangelio ama al Dios de las riquezas. Aquellos que están siguiendo un evangelio falso son los que vienen a la iglesia porque quieren las riquezas de ese Dios, pero no quieren a Dios. Y por eso es que muchas personas dentro de la iglesia caminan muy feliz mientras están disfrutando de las bendiciones que Dios da, pero no verdaderamente disfrutando de Dios. Y cuando las bendiciones desaparecen, ¿qué es lo que hacen? Se alejan del Señor, porque ya no me sirven esas buenas noticias. Y así hay un montón de características. Pablo, en este mismo texto, pero en el versículo 17, dice que a diferencia de muchos, a diferencia que muchos que están allá afuera, y a diferencia de los que están dentro de ustedes contaminando su entendimiento, nosotros no somos de los que traficamos con la palabra de Dios. Dice, más bien con sinceridad y de parte de Dios hablamos en Cristo delante de Él. No venimos a pantallar a nadie, no venimos a pegar corte, esto es lo que somos, tenemos algunas cosas algunos, otros no tenemos otras cosas, pero al final de cuentas por lo que vivimos es por Cristo. En el nombre de quien hablamos es en el nombre de Cristo, y tanto nuestra vida como nuestras palabras deberían ir alineadas a lo que dice Cristo. Pablo quería llamar a estos corintios a darse cuenta de este error por el cual estaban caminando. El verdadero camino del cristiano no tiene nada que ver con el estatus, con la economía o con la popularidad. El verdadero caminar del cristiano no tiene que ver con la gente, con que la gente crea que yo soy un rey. El verdadero caminar del cristiano se distingue por vivir una vida como un esclavo, una vida que por amor a Dios hace lo necesario para adorar y reflejar al Rey que nos lleva a la victoria, en relación al versículo 14 que estudiaremos la semana entrante. El verdadero camino del cristiano no tiene nada que ver con estatus, economía o con popularidad. El éxito de nuestra vida cristiana no tiene que ver con los aplausos del mundo. El camino del cristiano no es el que busca que las personas crean que yo soy impresionante, como hacían estos que querían exaltarse sobre Pablo. El verdadero camino del cristiano busca apuntar al que es verdaderamente impresionante. ¿Que quién es? Jesús. Yo verdaderamente me preocuparía, eso se lo dije a alguien el otro día, no sé si con el estudio de Biblia en inglés,
si las personas de esta iglesia empiezan a hacerse muchos tatuajes y todos empiezan a parecer a Jesús? Porque entonces están pareciendo a mí y no al que yo quiero que se parezcan. ¿Me entienden la ilustración? Estoy tratando de ser vacilón, pocos me siguieron. Digo, no era mi intención, pero es la verdad. Es decir, a esta iglesia yo quiero que la gente salga pareciéndose más a Cristo. Que ojalá no me vean a mí, lo imperfecto, mis errores, todo el montón de cosas en las que peco durante todos los días de la semana, sino que a través de mis palabras y la predicación precisa de la palabra de Dios ustedes puedan ver aquel que es impresionante. Me lo han dicho las personas que cantan aquí adelante, si nosotros pudiéramos cantar atrás y que lo único que vieran fueran las letras sería lo mejor que nos podría pasar. Y yo se lo he dicho a algunos de ustedes, y yo podría predicar desde aquí y ser invisible para que no me vean a mí, vean el texto bíblico nada más, sería lo mejor. Nosotros no queremos impresionar a nadie, queremos que sea Cristo el que los impresione. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y nosotros vivimos buscando adorar a ese Rey, buscando reflejar al Rey, buscando revelar al Rey para que otros reaccionen al verlo. Y no deberíamos estar dispuestos a negociar nada que nos lleve a dejar de hacer esto. Pablo quiere que reaccionen con respecto a este tema. A manera de repaso, recordemos que del versículo 1 al 11, Pablo buscó dejar claro que todas las decisiones que él estaba tomando, de nuevo, no eran para impresionar a nadie, no era para quedarles bien a los corintios, sino eran en obediencia y en amor por Dios y en amor por la iglesia de Dios, en amor por lo que Dios ama. El amor de Pablo fue un amor sensible, fue un amor que no ignoró la situación, el dolor, las angustias de lo que había pasado. Fue un amor que no dudó sobre lo que tenía que hacer basado en las emociones. Fue un amor que decidió hacer lo que Dios lo manda a hacer, confiando en el Señor, a pesar de que sabía que eso podía hacer que esa carta causara más dolor en sus hermanos. Es un amor que perdona y que busca reconciliar y restaurar. Es un amor que protege del pecado al enemigo. Hoy, Pablo le suma una característica más a ese amor. Y es que es un amor difícil. Es un amor complejo. Es un amor que dedica a estar en el Espíritu y en el Señor. Es un amor que se da en esclavitud a Cristo y que cuando se hace así, confiamos en que va a ser triunfante. Veámoslo a través de las líneas del 12 y el 13 hoy y continuamos la próxima semana. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. Y aquí es donde yo quiero que agarremos el tono de que este amor es difícil. Es decir, cuando usted lea, dígame si usted no detecta lo mismo que yo. Es decir, él llega a Troas, ha dejado la situación atrás en Corintio, donde se acaba de agarrar con todo el mundo. Escribió la carta, Tito llevó la carta y está ahora en Corintios lidiando con los corintios, y él está en Troas y él llega para predicar el Evangelio de Cristo. De nuevo, me encanta cómo escoge las palabras tan adecuadas, no le da pereza en poner el Evangelio de Cristo. Recuerden que están lidiando con personas que están dudando de su autoridad. Él quiere que ellos tengan siempre claro que lo que Pablo anda haciendo no es predicando su Evangelio ni haciendo lo que le da la gana. Él está haciendo lo que Cristo lo mandó hacer. Y eso es algo que es muy importante que todos tengamos en mente. Perdón que les abra otro paréntesis, ¿verdad? Pero ustedes todos tienen que venir con el corazón en la mano cada domingo, dispuestos a escuchar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Nunca caigan en el error de que como Dani es el que está predicando y como Dani lleva 3 años de predicar aquí, Dani está predicando el Evangelio de Cristo. Siempre tengan sus ojos puestos en que se esté predicando el Evangelio de Cristo, para que si en algún momento yo me alejo de eso, también me ayuden a corregir mis caminos. Pablo dice que él llega a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Era uno de sus propósitos conforme él iba navegando hacia Macedonia. Y dice que el Señor le había abierto una puerta. Wow, eso suena demasiado bueno. Pero que aún así se sentía intranquilo por no haber encontrado ahí a Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Y uno dice, wow,
Sí, ¿cómo? El Señor me abrió una puerta del Señor, las cosas están bien y aún así decide irse porque no estaba Tito y se va a buscar a Tito con un propósito diferente. De alguna manera podemos entender que Tito, que estaba en Corintio, iba a traer no solo noticias buenas, sino que compañía a Pablo y consuelo a Pablo, cosa que leemos en el capítulo 7 de Segunda de Corintios y que hemos repasado en las semanas anteriores también. Por eso no lo voy a leer hoy. Pero enfoquémonos por ahora en esa puerta que se abrió. El texto no es claro en especificar qué significa de que a Pablo se le abrió una puerta en Troas. Podríamos decir que tal vez no tenía plata y que le salió un trabajillo para hacer tiendas de campaña, que era lo que él hacía. Podría calzar en la explicación, pero antes de asumir, lo que hice fue buscar en las cartas de Pablo cuando él usaba la misma palabra, una puerta abierta o similar, para ver a qué se refiere Pablo con esto que él está escribiendo aquí. Y según 1 Corintios capítulo 16, Colosenses capítulo 4, o lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 14, versículo 27, y en otros textos, en el lenguaje de Pablo, una puerta abierta parece ser algo de impacto beneficioso para el reino de los cielos. Quiere decir que Pablo llegó a Troas y algo estaba pasando que él sabía que era de gran beneficio para los creyentes que estaban en Troas. Estaba siendo edificada la iglesia local, que sabemos por el libro de Hechos que ya Pablo había trasplantado y que había madurado. Una puerta se le había abierto y él estaba trabajando en ella. Ahora, otro pequeño paréntesis. Creo que también Pablo escribe de esta manera porque quiere hacerle ver a los corintios que Dios los sigue usando. Recuerden que si estaban dudando de la autoridad de Pablo de parte del Señor, el decir que Dios lo estaba usando en Troas también iba a reedificar la confianza en Pablo como apóstol para la iglesia de Corinto. Hay personas que lo están escuchando en Troas, hay personas que están recibiendo el mensaje, hay personas que están dando frutos de arrepentimiento, el reino de los cielos está siendo edificado, el Señor definitivamente le abrió una puerta a Pablo. Pero hay cosas que él no puede sacar de su corazón. Hay cosas difíciles que hacen que aunque la puerta esté abierta delante de él tenga que caminar en una dirección contraria. Y aquí es donde yo me puse a pensar que era importante dedicar cierto tiempo, porque creo que en el caminar del cristiano nos vamos a encontrar muchas cosas enfrente de nosotros que son puertas abiertas, que confiamos en que Dios está permitiendo estas cosas para que yo las cruce, pero que no necesariamente son para nosotros cruzarlas, o tenemos las motivaciones correctas en nuestro corazón para cruzarlas y ser bendecido por medio de ellas. Ahora, de nuevo, esto es difícil. Yo encuentro una dificultad, un impas en el espíritu de Pablo mientras él está en Troas. Está trabajando para el reino, pero no puede quedarse ahí. Está inquieto, él sabe que hay algo que tiene que cambiar y decidirse para Macedonia. ¿Cómo podemos nosotros discernir en algunas situaciones de nuestra vida para tomar la mejor decisión ante posibles puertas que puedan estar abiertas ante nuestros ojos? Número 1. Tenemos que confiar que el Señor al final de cuentas es el que abre todas las puertas, ¿verdad? Si el Señor es un Señor soberano que al final de cuentas está encima de todas las cosas, y Romanos 8 dice que cual sea que sea el camino que nosotros escojamos, el Señor va a utilizar nuestras decisiones para el bien que Él tiene para nuestra vida. Pero la clave es que aunque nosotros sepamos que Dios es soberano sobre todas las puertas, no deberíamos de vivir una vida como queremos,
o como nosotros creemos que es mejor, sin consultarle al Señor, y después simplemente decir, de ahí, el Señor sabía, si es que al final de cuentas hice esto y al final de cuentas el Señor es soberano, el Señor sabía lo que iba a pasar. Eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros vivamos nuestra vida proclamando su soberanía, pero ignorando las otras cosas que Él quiere que nosotros tomemos también a la hora de ir caminando bajo la sombra de ese Rey soberano. Las puertas que el Señor quiere que crucemos, y esto es una pista que nos va a servir a todos en nuestras decisiones de vida a vida, siempre van a estar alineadas con su voluntad para la iglesia, o con su voluntad revelada para cada uno de los creyentes. Hay un orden para la toma de nuestras decisiones. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10, versículo 31, hagan lo que hagan, ya sea que coman, beban, trabajen, cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que sea que el Señor ponga enfrente de ustedes, hágalo de manera en que usted busque glorificar al Señor con la manera en que usted está tomando decisiones. Y para esto necesitamos estar en el centro de su voluntad por medio de su Espíritu. La traducción del día de hoy no es tan clara como algunas otras traducciones en inglés, pero dice que Pablo en el versículo 13 se sentía intranquilo en su espíritu mientras estaba en Troas. Él estaba en una constante comunicación con Dios y Dios le estaba diciendo, tienes que hacer una cosa diferente a la que estás haciendo en estos momentos. Aunque hay una puerta abierta para ti aquí, no es para que vos la cruces o la cruces hasta donde podrías llegar si yo te estuviera llamando a hacerlo. Quiero que te vayas en una dirección diferente. Lo cual nos da una pista de otra cosa que es importante para nosotros poder discernir cuáles son las puertas que deberíamos de cruzar. Lo que yo llamo comunicación vertical acompañado de la comunicación horizontal. Esos términos no son míos, creo que son de un consejero, Ken Sando, pero yo los adopté y los utilizo siempre. Tiene que existir una comunicación vertical confirmada como una comunicación horizontal. Muchas veces en las sesiones de consejería que yo doy, las personas llegan buscando consejo y confirmación, dirección horizontal y no confirmación horizontal. Eso se refiere, comunicación vertical, la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Dios por todo lado en su palabra nos llama a tener una constante comunicación con Él. Para eso Cristo abrió ese camino para que nosotros estemos enfrente del trono de la gracia y poder recibir del Señor todo lo que necesitamos para cada momento oportuno. Eso es fundamental en la vida del cristiano. Esa comunicación, esa dirección que vamos a recibir por medio de nuestra relación con Dios, que va a ser confirmada por medio de la comunicación horizontal. Sí, Dios a través de la iglesia va a traer personas que nos van a aconsejar también para poder tomar la decisión adecuada en el camino. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia sobre lo importante que es la comunicación vertical primero y después la comunicación horizontal. En 1 Samuel, entre el capítulo 24 al capítulo 28, 29, algo así, David, ¿ustedes se acuerdan de esas historias? David tiene la oportunidad de matar al rey Saúl 2 ocasiones, por lo menos. Y si usted busca esos relatos, usted se va a dar cuenta que las personas que estaban junto con David en esos momentos dicen que el Señor le ha abierto la puerta para poder matar a Saúl. ¿Y qué es lo que hace David? ¿No lo mata? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Él tiene una convicción en su corazón de que Él es, no te escuché, de que Él es el ungido del Señor. De que Él es el ungido del Señor. Si David se hubiera dejado guiar por la comunicación horizontal, mata a Saúl. Le dicen, la puerta está abierta, el Señor lo puso en tus manos repetidas ocasiones. Pero por su comunicación vertical, Él dice, no puedo tocar al ungido de Dios.
y los que están alrededor suyo dicen, tenés razón. Entonces es demasiado importante que conforme vamos viviendo nuestra vida cristiana, teniendo que tomar decisiones difíciles como en la que está Pablo en estos momentos, pongamos al Señor y su guía de primero y después busquemos confirmación en nuestros hermanos de la iglesia. Pablo probablemente, y esto lo te podemos asumir simplemente porque sabemos que la iglesia de Troas era una iglesia establecida en la que existían ancianos, pasó por esto también. Él llega a Troas intencionalmente para bendecir a la iglesia. Paréntesis, yo para entender mejor lo que estaba pasando busqué en un mapa cómo se veía la zona y qué fue lo que Pablo hizo y por qué Pablo no se tocó a Tito y demás, todo un montón de varas. Entonces resulta que por ejemplo Corintios está aquí, Macedonia está acá. Pablo tuvo que, para ir a Macedonia, poder ir en línea recta, pero él escogió bajar a Troas. Troas estaba, por decir, aquí abajo, para bendecir a la iglesia y predicar el evangelio de Jesucristo. De alguna manera, solo me queda, no sé, tendré que preguntar a Pablo en un futuro, asumir que Pablo estaba esperando que Tito iba a seguir sus caminos, pero nunca llega, nunca lo logra encontrar en Troas. Entonces él decide irse a Macedonia, donde probablemente Tito se había ido directamente después de Corintio, y sabemos que es en Macedonia donde lo encuentra. Pero Pablo, mientras estaba en Troas, reconociendo que había una puerta delante de él que era del Señor, tuvo que haber tenido esa comunicación constante. El texto, de nuevo, no lo dice tan claramente en el versículo 13, pero en el espíritu, dice estar Pablo, en el espíritu no había paz de que tenía que quedarse ahí. Estaba recibiendo información de parte de Dios de que tenía que seguir. Y yo quiero confiar por el ministerio de Pablo, que a través también de la iglesia, él pudo confirmar que era lo más correcto a hacer. Si el Señor abre una puerta, tenemos que cruzarla por las motivaciones correctas. Pablo no podía cruzar esa puerta para olvidarse de los temas en Corintios. No podía cruzar esa puerta como una salida de los problemas. Estas eran las motivaciones incorrectas sobre las cuales hablamos la semana pasada. Si Pablo iba a cruzar esa puerta por el amor a las almas, no podía dejar de amar el alma de Tito y el alma de los corintios. Es que yo quiero ir a tal lado porque amo tanto las almas del Señor. Cuidado, porque si verdaderamente amo tanto las almas del Señor y estás descuidando a otro puño de almas aquí atrás, puede ser que verdaderamente las razones por las que te estás yendo no son las correctas. Tal vez quieres liberarte de los corintios, ya no tener que lidiar más con esa bronca, no tener que volver a meterse en un enredo con estos que no quieren escuchar cuando tengo otro montón de que sí me quieren escuchar. Todo eso puede ser muchísimo más agradable a la carne. De nuevo, solo por medio de estar en la presencia del Señor, apoyados por el Espíritu Santo y la iglesia, vamos a poder tomar las decisiones que buscan lo correcto, que es lo que Dios quiere. Déjenme dar algunos ejemplos. ¿Qué sería de un pastor que abandona una iglesia por ir a plantar otra iglesia? ¿Ustedes creen que en mi corazón no está el anhelo de ir a plantar más iglesias? ¿Sí está? ¿Ustedes creen que si yo no voy a la plaza de Ostional se van a sentar 4 o 5 personas para que quieren escuchar el evangelio y que se van a querer reunir todas las semanas? Sí están. ¿Y yo acaso negaría que ese es el Señor abriendo las puertas y el Señor es soberano y siempre está delante de mí? Y yo podría ver como verdaderamente hay una puerta que se está abriendo emocional para la predicación del evangelio de Cristo, pero esa es la puerta para mí. Hay que orar y buscar consejo en la iglesia, y probablemente de parte del Señor, yo sé, y de parte de la iglesia escucharía que tengo que honrar primero lo primero, y el Señor me ha llamado a pastorear esta iglesia y mi corazón está aquí, y mientras esto sea aquí, yo por amar las almas del Señor en Ostional no voy a abandonar las almas aquí, ¿verdad? Sería raro. ¿O qué sería más en el contexto tal vez de ustedes? ¿Qué sería de un padre de familia o de una madre de familia que lidera su familia a seguirlos
a un trabajo, a un gran trabajo que mejoraría toda su economía familiar, si haciendo esto prácticamente abandona o no cuida el corazón o destruye su familia? He escuchado muchas veces, es que voy para tal lado porque veo como el Señor me está abriendo una puerta que nos va a bendecir económicamente de gran manera. ¿Ok? Y esto, de nuevo, no estoy diciendo que sea fácil, es difícil. El contexto de la enseñanza es que tomar estas decisiones son difíciles y necesitamos depender del Señor. ¿Y eso qué significa? No, probablemente por los próximos 15 años, por lo menos, voy trabajando, saliendo de mi casa a las 5:30 de la mañana, voy llegando a mi casa a las 7:30 de la noche, para darle, acumular, tener, y ir bendiciendo a mi familia, que mi familia tenga, que mi esposa tenga para hacer sus cositas, comprarse sus cositas, y después al final de los tiempos, ya yo me puedo retirar y disfrutar todos juntos de las cosas que yo he construido, ¿verdad? Es decir, el Señor le abrió una puerta donde usted, lo voy a poner así simplemente para que usted lo entienda el punto de la ilustración, donde por medio de cruzar la puerta usted abandona a su esposa y a sus hijos, donde sus hijos no lo ven. Y usted me dice, Dani, pero ¿dónde está sacando sus ejemplos? No, es que esa es la vida de mis amigos en San José, por ejemplo. Se levantan, se tienen que ir antes de las 6 de la mañana para llegar a la empresa y tener el puesto que tanto quieren, y que si pestañean lo pierden, y es difícil. Y vuelven a las 7:30 de la noche simplemente para decirle buenas noches a los chiquillos, y le queda 1 hora y media para estar con su esposa y empezar la dinámica al día siguiente. Es difícil, pero verdaderamente hay que detenerse y decir, esto que pareciera una gran puerta, ¿es verdaderamente del Señor o es para mí cruzarla? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales estoy cruzando? ¿Qué es lo que estoy priorizando? ¿Qué estoy abandonando? Hay personas que me dicen, bueno, pero es que el domingo es mi día libre. Entonces, no lo dicen de esta manera, pero se podría traducir así: el Señor me ha abierto una gran puerta porque he trabajado toda la semana para que todos los fines de semana, el día domingo, yo pudiera hacer algo súper especial con toda mi familia, con la familia que le dio el Señor, ¿verdad? Entonces es como raro, porque el Señor le dio la gran puerta para casarse, el Señor le abrió la gran puerta para tener hijos, el Señor le dio la gran puerta para tener un gran trabajo, pero al final de cuentas abandonan al Señor que les dio todas las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cuáles puertas vamos a cruzar, cuáles son las motivaciones. ¿Esa puerta es para mí o no es para mí? O esta otra, el Señor me está abriendo la puerta con un gran negocio, un gran carro, una gran casa, una gran empresa, pero ¿qué pasa con aquel que al cruzar esa puerta se pone en una posición de pecado? He visto personas que se compran un carro o se montan un negocio y reconocen que es porque el Señor les abrió la puerta, pero después abandonan todas las cosas del Señor para poder trabajar y mantener ese carro o ese negocio. Ese es un clásico, ¿verdad? Es que al fin el Señor me dio el carro, la empresa que quiero. No volviste a los estudios bíblicos, ni volviste los domingos a la iglesia. Pero es que tengo que trabajar, usted sabe lo que cuesta pagar ese carro en el banco. Te pusiste en una posición de pecado. Abandonaste los mandamientos del Señor por cubrir cosas que no eran de el Señor para vos, o por lo menos no de esa manera. Hay miles de ejemplos, espero que usted me esté entendiendo. Pablo no cayó en ese error. Pablo decide que aunque la puerta está abierta y es difícil no amarla por los beneficios que trae para el reino, no es lo que a él le toca hacer. Él no puede distraerse ni olvidarse de Tito. Pablo sabe que Tito es elemental en su vida. Probablemente estaba hasta asustado de que lo fueran a matar en Corintio, ya que era gran amigo de Pablo y los corintios no sabían si estaban todavía chivas o no. Y además él entiende, y sabemos esto por el ministerio de Pablo, que era una pieza fundamental para que Pablo pudiera hacer su vida ministerial. Y después él no puede distraerse ni olvidarse de los corintios. Él decide no volver a ver a otro lado. Si Dios nos abre una puerta, no nos podemos olvidar de todo lo demás que Dios también nos ha llamado a amar.
usted no puede estirar la mano y agarrar algo que Dios le pone enfrente, soltando lo que Dios no le ha dicho que suelte. En el nombre de la prosperidad de su familia, en el nombre de su rol de proveedor, usted no puede abandonar a su esposa. En el nombre del mundo y de lo tajante que es y de la exigencia de sus horarios, usted no puede dejar de ser padre o madre. No es fácil, pero hay cosas que usted no puede dejar de hacer porque ya Dios se las dio. No es fácil. Requiere oración, requiere comunión con el Señor y requiere acompañamiento de la iglesia. Conclusión. El amor a Dios y el amor por las cosas de Dios no nos libran de las decisiones difíciles y de las dificultades. Contrario a la teología de la prosperidad, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación, de la gracia y de la redención en Cristo Jesús, no lleva a una vida fácil y llena de riquezas. No lleva a una vida donde no hay decisiones dolorosas, donde las cosas siempre caen patas para abajo, como un gato, ¿verdad? No es mentira. La Biblia nunca habla de que por ser creyentes seremos ricos o libres de dificultades o enfermedades. Cada vez que usted está idolatrando su salud, por ejemplo, usted se puede estar alejando de caminar la verdadera voluntad de Dios en su vida, porque hay un poquito de ese evangelio de la prosperidad que le dice que conforme yo esté perfectamente sano y con estabilidad económica, sí sirvo al Señor. Pero cuando esas cosas se me caen, entonces ya yo no puedo servir al Señor. El Evangelio de Cristo es opuesto a eso. Se sirve en nuestra debilidad, en nuestras impotencias, oliendo la muerte, dijo Pablo en el capítulo 1 de esta carta, sin ver ninguna salida enfrente de nosotros. Y ahí es donde el Señor magnifica su poder en nosotros. Esa es la característica de los verdaderos cristianos. Esa es la característica que deberían de tener los verdaderos maestros. Seamos hombres que reflejamos a Cristo y sigamos hombres que reflejen a Cristo. Tratemos de no poner nuestras vidas en quién tiene, quién no tiene, cómo se viste, cómo se ve. Y veamos a Cristo en las personas y sigamos a Cristo. Nuestra victoria como cristianos, y esto lo enfatizaremos en el versículo 14, está en nuestro sometimiento a Cristo, no en las ecuaciones matemáticas de lo que pueda estar estratégicamente mejor. Pablo dice en el versículo 14 que por ser un esclavo en cautiverio de Cristo Jesús es que voy alcanzando los triunfos. Entonces al final de cuentas no es porque parezca que es mejor quedarse en Troas, donde la gente lo necesita, y no ir para donde Corintios, que todo el mundo lo odia. No se trata de cálculos matemáticos, se trata de una sumisión total al Señor, buscar lo que el Rey quiere para los cautivos y caminar en conjunto con la iglesia, y ahí encontraremos el triunfo. No es que estamos llamados a tomar decisiones perfectas. En el camino nos vamos a dar cuenta que tomamos la decisión incorrecta y que el Señor nos quiere llamar a tomar una decisión mejor. Pero lo que el Señor quiere no es la perfección, porque ya la perfección la tenemos en Cristo Jesús. El Señor quiere la voluntad en nuestro corazón de buscarlo de día y de noche para honrarlo con todas las cosas y las decisiones que tomamos. Puede ser difícil a veces, pero busquemos amar en el orden en que Dios nos ha llamado a amar. Es cierto, a veces usted no sabe si tiene que irse para acá, a veces usted no sabe si tiene que correrse un poquito para acá, o si tiene que cambiar esto y dejarse eso. Hay cosas que son más inciertas, pero hay cosas que son muy ciertas y muy claras. Amemos en el orden en el que Dios nos ha dado, y así descubriremos las cosas que son para nosotros amar.
buscar discernimiento para cambiar el rumbo cuando es necesario. Hay cosas que se pueden ver como grandes oportunidades, pero amar algo del Señor y descuidar algo que Dios ya ha puesto en nuestras manos no honra a Dios. Entonces estemos meditando sobre esas verdades, orando sobre eso y acompañándonos junto con la iglesia para que nuestra vida sea una vida que honre al Señor. Bien.